Poca gente tiene el coraje de admitir, pero lo que sucedió con las mujeres de Israel durante la invasión babilónica fue tan brutal, tan devastador, que muchos de los registros bíblicos casi no tienen palabras suficientes para describir. No fueron solo pérdidas, no fue solo guerra, fue algo peor que la muerte. Ellas fueron reducidas a la humillación, al dolor más íntimo, al tipo de sufrimiento que no se apaga con el tiempo. Mientras muchos aún discuten sobre los motivos de la caída de Jerusalén, olvidan que el juicio comenzó por los que estaban dentro, por los que llevaban el nombre de Dios, pero profanaron su alianza. Y cuando Dios juzgó su propia casa, el estruendo fue tan fuerte que incluso las murallas lloraron. Antes de que las puertas fueran destruidas y los gritos resonaran entre las ruinas, había una voz alertando, y aún ecoa para quienes tienen oídos atentos. Por aquí, damos vida a estas historias que muchos ignoran, pero que llevan verdades que arden como fuego. Haz clic en inscribirse y no te pierdas nada de lo que aún necesita ser revelado. Antes de cualquier espada extranjera atravesar los muros de Jerusalén, la sentencia divina ya había sido decretada. El Señor, en su justicia, no ignoró la corrupción que habíase infiltrado hasta incluso en los corredores del templo. La gloria que un día llenó el lugar santo, como descrito en los días de Salomón, dio lugar al silencio de un Dios ofendido. En Ezequiel capítulo 9, del versículo 4 al 6, el juicio es ordenado para comenzar por el propio santuario, revelando una verdad inescapable. Dios exige pureza, primeramente, de aquellos que lo representan. El altar, que debería ser un lugar de expiación, se convirtió en cómplice de la negligencia espiritual. El pueblo continuaba ofreciendo sacrificios, pero sus corazones estaban distantes. Mientras los labios pronunciaban oraciones, los pensamientos se ocupaban con ganancias, placeres y alianzas con naciones paganas. Los sacerdotes, que deberían guiar con santidad, se acomodaban en conveniencias políticas y favorecimientos sociales. No era solo una crisis nacional, era una quiebra moral del liderazgo espiritual. El templo estaba lleno, pero vacío de temor. Y Dios, que penetra corazones, decidió actuar. Los avisos fueron muchos, años de profecías, clamor, súplicas. El Señor envió profeta tras profeta, desde Isaías hasta Jeremías, con un único apelo: vuélvanse a mí, y yo los sanaré. Pero en lugar de arrepentimiento, lo que se vio fue burla, prisión de profetas y manipulación de los mensajes divinos para agradar a los oídos del pueblo. Jerusalén, que debería ser luz entre las naciones, se convirtió en caricatura de la misma impiedad que condenaba. Entonces, el juicio comenzó. Pero no vino primero con ejércitos, vino con silencio. Dios dejó de responder. Las profecías cesaron, el cielo parecía de bronce, y cuando el juicio se manifiesta primero en la casa de Dios, no es mero castigo, es corrección con propósito. Hay una severidad en el amor divino que pocos comprenden. Él disciplina a quien ama, pero cuando esa disciplina es despreciada, el cáliz de la ira se llena y la justicia, antes suspendida por misericordia, finalmente desciende. Es un principio eterno. Dios juzga su casa antes de juzgar al mundo. Lo que ocurrió con Jerusalén sirve de alerta para toda generación. Cuando los que conocen la verdad la abandonan, no solo se pierden, sino que arrastran consigo a los inocentes. El juicio que comenzó en el templo barrería calles, casas y corazones. Una ciudad entera estaba a punto de cosechar lo que sembró por generaciones de rebeldía camuflada en religiosidad. Y cuando el juicio se inicia en el altar, nada permanece intocado.
Detrás de las murallas de Jerusalén, algo más peligroso que cualquier ejército extranjero se desarrollaba, una espiritualidad contaminada, enmascarada de piedad. El pueblo aún cargaba los símbolos de la fe, pero había perdido el temor. Jeremías capítulo 7 describe la escena con dolor. El pueblo decía, templo del Señor, como si la presencia física del santuario fuera suficiente para impedir cualquier tragedia. La fe se convirtió en superstición y la adoración una formalidad sin alma. Cuando la religión se convierte en un escudo para esconder el pecado, se torna en un instrumento de condenación. Los sacrificios continuaban, pero los altares domésticos también estaban llenos de ídolos. Hombres que recitaban la Torá por la mañana entregaban a sus hijos a Moloque al atardecer. Había cánticos en el templo, pero también encantamientos en las colinas. Las fiestas santas fueron mezcladas con rituales paganos. La alianza con Dios, que debería ser exclusiva, fue traicionada repetidamente, como un matrimonio donde el amor se transforma en rutina y luego en adulterio, y el dolor divino, expresado en las palabras de los profetas, era el de un marido traicionado. El liderazgo espiritual no solo toleraba esta corrupción, sino que la alentaba. Los sacerdotes se enriquecían con ofrendas mientras la justicia era negada a los huérfanos y viudas. Los príncipes buscaban alianzas militares, confiando más en la fuerza de Egipto que en el brazo del Altísimo. Y los profetas vendidos profetizaban paz donde había guerra, prosperidad donde había decadencia. El pueblo ya no podía discernir lo que era santo y lo que era profano, pues su conciencia había sido anestesiada por décadas de indulgencia espiritual. Cuando la espiritualidad se vuelve corrupta, invierte los valores. El pecado se relativiza y el arrepentimiento se sustituye por autojustificaciones. Los israelitas no negaban a Dios con palabras, sino que lo negaban con sus actitudes. La Biblia describe que sus pecados subieron hasta los cielos, indicando una medida desbordante. Había una pretensa fidelidad, pero ninguna transformación de vida. No se trataba de ignorancia, sino de rebeldía consciente. La consecuencia de una espiritualidad corrompida no es solo la ira divina, es la destrucción de la identidad. Cuando el pueblo de Dios pierde el temor, también pierde su protección. Se volvieron vulnerables no por falta de fuerza, sino por ausencia de verdad. Y fue en esta condición que los enemigos se acercaron, no como instrumentos aleatorios, sino como agentes del juicio de un Dios que no puede ser burlado. Aquello que comenzó con corrupción invisible, pronto se convertiría en tragedia visible. Por años, las calles de Jerusalén resonaron con una voz incómoda, insistente, apasionada y dolorida. Jeremías, el profeta del llanto, entregaba sus mensajes de advertencia con lágrimas en los ojos y heridas en el alma. Él no hablaba lo que el pueblo quería oír, sino lo que necesitaba ser dicho. Sin embargo, su palabra fue sistemáticamente rechazada. En lugar de arrepentimiento, hubo burla. En lugar de reverencia, azotes y prisiones. Ignorar la profecía fue la elección de una generación que prefirió la fantasía de la paz a la verdad del enfrentamiento. No era por falta de claridad que Jerusalén cayó, sino por desprecio al aviso. Jeremías fue arrojado a cisternas, acusado de traición, perseguido por decir lo que Dios decía. Sus palabras, registradas con exactitud, eran como espadas cortando la carne de una nación anestesiada por la ilusión. Ezequiel, aún entre los exiliados, también tuvo visiones aterradoras, pero sus clamores fueron oídos como meras metáforas. La verdad era conocida, pero rechazada por conveniencia. La dureza del corazón fue tal que el pueblo decía: «No vendrá mal sobre nosotros».
El engaño colectivo era mantenido por profetas falsos que ofrecían consuelo en medio de la podredumbre. El pecado fue normalizado y el mensajero se convirtió en el enemigo. La voz de Dios resonaba, pero el pueblo tapaba los oídos. Hay una tragedia silenciosa en cada generación que se niega a oír los avisos del Altísimo. Y esa tragedia fue vivida con sangre y lágrimas en las calles de Jerusalén. El rechazo a la profecía no solo selló el destino de la ciudad, sino que también reveló cuánto la presencia de Dios ya se había retirado. Cuando un pueblo no soporta más escuchar la verdad, es señal de que está espiritualmente fallido. Los profetas fueron dados como señal de misericordia, no de condenación. Eran el último llamado, la última alarma antes de la destrucción. Pero el orgullo de los líderes y la indiferencia de la multitud ahogaron la última oportunidad de retorno. El desprecio por las advertencias proféticas sigue siendo una de las marcas más peligrosas de la decadencia espiritual. Cuando la palabra de Dios es tratada como exageración y los mensajeros son vistos como perturbadores, el abismo ya está delante. En Jerusalén, la voz del profeta fue silenciada, pero la verdad que él proclamaba no se cayó. Y cuando Babilonia llegó, cada palabra de Jeremías gritó más fuerte que nunca. La llegada del ejército babilónico fue solo el estallido de una realidad que ya ardía silenciosamente dentro de los muros de Jerusalén. La ciudad, antes orgullosa de su herencia davídica, ahora se veía acorralada, no solo por las fuerzas enemigas, sino por el juicio de Dios. El cerco no fue rápido ni quirúrgico, fue prolongado, cruel y desolador. Según lo registrado en 2 Reyes capítulo 25, los babilonios sitiaron Jerusalén por casi 2 años. No había más pan. Los niños lloraban de hambre. El olor de la muerte y la desesperanza invadía cada callejón. Las murallas, que un día simbolizaron protección, se convirtieron en prisiones. No había a dónde huir. Cada golpe de ariete contra las puertas era un recordatorio de que el juicio ya no estaba al borde, sino dentro de la ciudad. El hambre alcanzó niveles inimaginables. Madres escondían los últimos trozos de comida de sus propios hijos. Familias se deshacían por un puñado de harina. La moralidad se desmoronó bajo el peso de la supervivencia, y el honor desapareció ante la cruda necesidad de seguir respirando un día más. Los líderes ya no tenían respuestas. Los sacerdotes, antes confiados, caminaban cabizbajos, impotentes ante el colapso inminente. El rey Sedequías, que podría haberse rendido antes y haber salvado parte del pueblo, dudó, presionado por consejeros que no conocían al Señor. Cada día de cerco era una nueva sentencia. El pueblo que antes marchaba en procesiones festivas por las calles, ahora se arrastraba en silencio, con ojos hundidos y corazones rotos. La ciudad de Dios estaba muriendo lentamente, y en este silencio lo que más dolía era la ausencia de socorro divino. Las oraciones, antes llenas de esperanza, ahora se volvían murmullos perdidos. El cielo parecía cerrado. El arca de la alianza, símbolo de la presencia divina, ya no generaba confianza. La gloria había partido. El silencio de Dios, muchas veces más aterrador que la espada de los hombres, flotaba sobre Jerusalén. La certeza de que ese sufrimiento era justo, pero insoportable, corroía el espíritu de los remanentes. La agonía del cerco no fue solo una cuestión militar, fue un proceso espiritual de purificación por medio del dolor. Cuando el pueblo de Dios se corrompe, muchas veces es necesario que las estructuras que sostienen esa corrupción sean destruidas. El cerco de Jerusalén reveló una verdad profunda. Cuando la presencia de Dios se va, ni la ciudad santa resiste. Todo se desmorona cuando lo sagrado es profanado, y el dolor que se instala no es solo consecuencia humana.
es el grito de la justicia divina pidiendo cuentas. El sonido final de la caída de Jerusalén no fue solo el derrumbe de piedras y maderas, fue el colapso de una identidad. Cuando las puertas de la ciudad finalmente cedieron al poder de Babilonia, entró no solo un ejército, sino una sentencia encarnada. Los soldados no encontraron resistencia, encontraron desesperación. Cada paso de los invasores por las calles sagradas era como una burla contra todo lo que Israel decía representar. Las promesas del pasado parecían enterradas bajo los escombros. La gloria de Sión fue pisoteada sin misericordia. La entrada de los babilonios marcó el inicio de una ocupación que iba mucho más allá de la dominación territorial. Era una invasión moral, espiritual y emocional. Los tesoros del templo fueron saqueados. Lo que antes era dedicado al Señor, ahora sería usado para adornar los templos de dioses paganos en tierras extranjeras. El propio templo, símbolo de la alianza, fue profanado. Hombres fueron abatidos enfrente del altar. Sacerdotes fueron muertos donde antes ministraban. Como se registra en Lamentaciones capítulo 2, del versículo 7 al 9, el Señor rechazó su altar y entregó a la mano del enemigo las murallas del palacio. Los gritos de dolor resonaban por los corredores antes consagrados. No había más lugar seguro. Mujeres eran arrastradas fuera de sus casas. Los ancianos eran humillados públicamente. Niños eran arrancados de los brazos de sus madres. La ciudad, que un día cantó salmos de victoria, ahora era escenario de una de las mayores vergüenzas ya registradas en la historia del pueblo de Dios. La invasión no era solo destrucción, era humillación total, como si cada piedra caída fuera una acusación viva contra los pecados no confesados. Y nada de esto ocurrió por casualidad. Cada acto de violencia babilónica parecía tener un permiso divino, una autorización del cielo que, aunque difícil de comprender, dejaba claro que ese era un juicio justo. La vergüenza pública reflejaba la podredumbre privada. Lo que fue escondido en cámaras secretas ahora era expuesto a la luz del día. Jerusalén, como una mujer deshonrada, fue despojada ante las naciones. Y este despojo no era solo físico, era espiritual, era la retirada del honor, de la protección, de la dignidad. Ver la ciudad ser invadida sin que el cielo interfiriera era uno de los dolores más profundos. Los que creían que Dios intervendría en el último momento quedaron en shock. Pero esta ausencia aparente era, en verdad, una respuesta divina al desprecio prolongado. Cuando Dios es expulsado de sus propios altares, Él no permanece. Y cuando Él se aleja, las puertas caen y la vergüenza entra. Jerusalén cayó porque Dios ya no habitaba en ella. La presencia que sostenía sus murallas ya había partido mucho antes de que las piedras ruyeran. Ninguna narrativa de la destrucción de Jerusalén estaría completa sin mencionar a las mujeres. Ellas fueron tal vez las mayores víctimas del colapso. Más que números en una tragedia nacional, sus historias cargan el dolor de la pérdida, de la violencia y de la vergüenza. En Lamentaciones, capítulo 5, versículo 11, el profeta relata que las mujeres de Sión fueron violadas y las vírgenes deshonradas. Lo que los babilonios hicieron no se limitó a dominación militar, rompieron cuerpos, pero también aplastaron el alma femenina de una generación. Las mujeres que antes caminaban con dignidad por las calles de la ciudad, ahora se sentían como presas indefensas ante una fuerza brutal. Jóvenes fueron violadas delante de familiares. Esposas fueron llevadas como trofeos de guerra. Las hijas de Israel, que debían ser protegidas bajo el manto de la alianza, fueron tratadas como mercancía de placer. La violación de los cuerpos femeninos era un arma de guerra usada para destruir el espíritu del pueblo. Y fue eficiente. Cada grito, cada lágrima,
Cada silencio de terror fue una cicatriz dejada en la historia de la nación. El impacto no fue solo físico. El alma de las mujeres quedó marcada con traumas irreparables. Muchas desearon la muerte, otras enloquecieron. Hubo aquellas que por vergüenza nunca más volvieron a levantar el rostro. Y el pueblo sabía, el dolor de las mujeres era un reflejo directo del abandono de Dios. Era como si el Señor estuviese diciendo: ustedes no protegieron mis leyes y ahora ni sus hijas están protegidas. La violación de las mujeres era el símbolo más cruel de la violación de la alianza. El cuerpo femenino se convirtió en la última frontera invadida por la idolatría nacional. Y aún así, incluso en medio de tanta oscuridad, había en ellas una fuerza inexplicable. Las madres que enterraron a sus hijos, las esposas que vieron sus hogares arder, las jóvenes que fueron vendidas como esclavas. Muchas de estas mujeres mantuvieron en sus ojos una chispa de fe, una esperanza débil, pero aún viva, de que el Dios que permitió el dolor también podría, un día, restaurar el honor. Y esto no es solo poético, es profético. Dios escuchó el clamor de las hijas de Sión. El sufrimiento de las mujeres de Israel denuncia, hasta hoy, la gravedad del pecado colectivo y el precio del alejamiento de Dios. Ellas cargaron en el cuerpo el peso de una nación en juicio. No fueron solo víctimas de la guerra, fueron víctimas de la negligencia espiritual de sus líderes, de la idolatría de sus maridos, de la corrupción de sus sacerdotes. Cuando la alianza se rompe, los más vulnerables siempre pagan el precio más alto. Y entre las ruinas de Jerusalén fueron los ojos de las mujeres los que más lloraron. Pero también fueron ellas quienes en silencio sembraron el clamor por redención. Entre los clamores que se erguían de las ruinas de Jerusalén, ninguno sonaba más angustiante que el llanto de las madres. Eran mujeres que un día arrullaron a sus hijos al son de los salmos, y ahora, impotentes, los veían morir ante sus ojos. La hambre extrema generó imágenes inimaginables. En Lamentaciones capítulo 4, versículo 10, hay una confesión devastadora. Las manos de las mujeres compasivas cocieron a sus propios hijos. El texto no es alegoría, es realidad cruda. El desespero hizo que incluso el instinto materno fuera sofocado por la locura de la supervivencia. La maternidad, antes celebrada como bendición de Dios, se convirtió en una carga imposible de llevar. Los hijos, en lugar de alegría, pasaron a representar tragedia anunciada. Cada nacimiento, una sentencia. Cada niño, una vida condenada antes incluso de florecer. Las madres no podían protegerlos de la espada, del hambre, ni de la violación. Ver a los pequeños siendo llevados como esclavos o muertos sin dignidad destruyó lo que quedaba de esperanza en el corazón femenino. Ser madre pasó a ser un dolor constante y la esterilidad un alivio cruel. Esta realidad resonaba irónicamente con las palabras de Jesús siglos después, al profetizar sobre el juicio futuro. Bienaventuradas las estériles, conforme se registra en Lucas capítulo 23, versículo 29. Lo que se vio en Jerusalén fue un presagio de este dolor. La ausencia de futuro, la ruptura de la continuidad de la vida, fue sentida con ferocidad en las entrañas de las mujeres. Aquellas que esperaban ver a sus hijos crecer como líderes y sacerdotes, ahora solo deseaban que murieran pronto para que no sufrieran aún más. Pero no era solo el dolor de perder, era el dolor de no entender. ¿Qué hicimos de tan grave? ¿Dónde está el Dios que prometió guardarnos? El silencio del cielo dolía tanto como las lanzas de los babilonios. Las madres sentían que habían sido olvidadas, y este sentimiento era tan intenso como verdadero para una generación que ignoró la disciplina del Señor hasta que fue demasiado tarde. La maternidad, otrora símbolo de la bendición de Dios, se convirtió en memoria viva de la ausencia de la protección divina. Aún así,
Entre cenizas y cuerpos había un clamor que se alzaba. No eran gritos de venganza, sino gemidos por justicia, por restauración, por sentido. Y ese clamor de las madres de Jerusalén fue oído por Dios. Ellas representaban el dolor de un pueblo que, incluso en juicio, aún pertenecía al Señor. En medio de la destrucción más brutal, el vientre herido de Israel aún preservaba la promesa que vendría. De la dolor de las madres surgiría un nuevo clamor de vida, resonando más allá de la destrucción, señalando hacia un futuro donde la esterilidad daría lugar a la restauración. Con Jerusalén dominada, la próxima fase del juicio fue el exilio. Miles fueron llevados encadenados a Babilonia. El cautiverio no era solo físico, sino profundamente espiritual. El pueblo que un día fue libre por el poder del Señor en Egipto, ahora era arrastrado por las carreteras de la humillación. Hombres y mujeres, príncipes y campesinos, sacerdotes y niños. Nadie fue perdonado. El exilio era un reflejo externo del cautiverio interno que ya se había instalado en el corazón del pueblo mucho antes de que las cadenas apretaran sus muñecas. El sufrimiento físico era visible, largas marchas, heridas expuestas, hambre y sed. Pero había algo aún más devastador, la sensación de haber sido abandonados por Dios. Estaban lejos de la tierra prometida, lejos del templo, lejos del altar. La identidad, construida sobre la promesa de la alianza, ahora parecía haber sido borrada. Muchos se preguntaban, ¿sigue siendo el pueblo de Dios? Esta angustia se refleja en las palabras del salmista en el Salmo 137, versículo 1. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentamos y lloramos, acordándonos de Sión. No había solo dolor, también había confusión. Los que antes se enorgullecían de su herencia espiritual, ahora convivían con dioses extranjeros, costumbres profanas y prácticas que contradicen todo lo que aprendieron. Algunos resistieron, otros cedieron. El alma de Israel estaba en disputa. Babilonia no quería solo la fuerza de trabajo, también quería el corazón y la mente de los exiliados. Y muchos se perdieron en el camino, asimilando la cultura que debían combatir. El cautiverio era también una lucha por la identidad. Incluso en este ambiente hostil, había quienes mantenían viva la llama de la fe. Profetas como Ezequiel y posteriormente Daniel fueron usados por Dios para mantener encendida la esperanza. La disciplina aún estaba en curso, pero el Señor no se había olvidado de los suyos. El cautiverio, por más doloroso que fuera, era un proceso de refinación. Como el oro probado por el fuego, el pueblo sería purificado. Pero para eso tendrían que reconocer su condición, arrepentirse y volver el corazón al único Dios verdadero. El cautiverio de los cuerpos reveló el cautiverio de las almas. La opresión externa solo expuso lo que estaba apresado internamente desde hace mucho tiempo. Fue en suelo extranjero donde muchos empezaron a comprender el valor de lo que habían perdido. La ausencia del templo generó nostalgia de la presencia, y esta nostalgia fue el comienzo de un nuevo clamor. El pueblo que llegó a Babilonia derrotado comenzaba lentamente a recordar quién era, y esta memoria sería la semilla de la restauración futura. Si había algo que siempre distinguió a Israel entre las naciones, era el alabanza. Las canciones de los levitas llenaban los patios del templo, los salmos eran entonados en las peregrinaciones, y la música formaba parte de la identidad espiritual del pueblo. Pero en Babilonia todo cambió. El silencio sustituyó al canto. El Salmo 137, versículo 4, registra la pregunta angustiante: ¿cómo cantaríamos el canto del Señor en tierra extraña? Esa frase resume el colapso del alma de un pueblo que había perdido el propósito de la alabanza. Los instrumentos fueron colgados en los árboles, no por falta de habilidad, sino por ausencia de alegría.
El dolor del exilio acalló la adoración, y los opresores, con burla, pedían que los cautivos cantaran los cánticos de Sión como forma de entretenimiento. Aquello que era sagrado se convirtió en motivo de burla. El pueblo que cantaba con autoridad ahora lloraba con vergüenza. Alabar en tierra extraña parecía una falta de respeto a lo que habían perdido, pero en el fondo también exponía el alejamiento espiritual del pueblo, que no podía más conectarse con Dios. La alabanza es el lenguaje de quienes reconocen la presencia divina. Cuando ella se aleja, el canto pierde su sentido. No se trata solo de música, sino de comunión. En Babilonia, el pueblo sentía que ya no había más motivo para adorar. Sin embargo, este silencio también empezó a despertar conciencia. Lo que antes era mecánico, ahora exigía profundidad. Alabar no sería más solo una tradición, sino un acto de fe. Y es en este punto que el verdadero avivamiento comienza, cuando la adoración deja de ser actuación y vuelve a ser clamor. En medio de la tierra extranjera, surgieron nuevas formas de culto, no más centradas en el templo, sino en el corazón. El pueblo comenzó a estudiar las Escrituras, formar comunidades, enseñar a los hijos. El silencio de la alabanza fue temporal, pero necesario. Fue una pausa que reveló cuánto estaban distantes. Cuando no se puede más alabar, es porque el alma ha enfermado. Y reconocer esta condición fue el primer paso hacia la curación. Cantar en tierra extraña nunca fue fácil. Pero fue justo allí, en el exilio, que Israel comenzó a entender el valor de la alabanza genuina. Aprendieron que Dios no está limitado al templo o a la tierra prometida. La verdadera adoración puede nacer incluso entre las ruinas. Y esta comprensión sería crucial para la reconstrucción futura, pues antes de que las murallas de Jerusalén fueran levantadas nuevamente, la alabanza necesitaba ser restaurada en el corazón del pueblo. Entre los exiliados que marcharon hacia Babilonia estaban los hijos de la nobleza, los descendientes directos de la realeza y del liderazgo de Judá. Hombres que crecieron entre columnas de mármol y cánticos de coro, ahora caminaban descalzos, encadenados, con la mirada baja y los hombros curvados. La inversión era total. Aquellos que debían gobernar ahora eran gobernados. Los príncipes se habían convertido en esclavos. Esta escena es ilustrada con precisión en 2 Reyes, capítulo 25, versículo 7, cuando Sedecías, último rey de Judá, ve a sus hijos siendo asesinados ante sus ojos antes de que le arrancaran los propios ojos. La caída de la nobleza no fue solo política, fue simbólica. Representó el colapso del liderazgo espiritual y moral de la nación. Los príncipes de Judá no solo fallaron en proteger al pueblo, sino que lideraron la marcha hacia la apostasía. Negociaron con Egipto, despreciaron a los profetas y se burlaron de los principios que sostenían el trono de David. Por eso, su humillación pública fue también una respuesta proporcional a su responsabilidad ante el Altísimo. Cuando quien debía guiar se convierte en el primero en tropezar, todo el pueblo sufre. No hay dolor más agudo que perder la corona del propósito. Los príncipes exiliados no solo perdieron poder político, perdieron la posición de representar la alianza ante las naciones. Babilonia no vio solo cautivos, sino la prueba viva de que Israel había sido entregado al juicio. Los líderes que usaban vestimentas de lino fino ahora vestían harapos. Aquellos que comían en los banquetes del palacio ahora mendigaban migajas en las calles extranjeras. Era un retrato desgarrador de lo que sucede cuando se abandona al Señor para seguir intereses propios. La humillación de los príncipes también cargaba un mensaje profético. En Ezequiel, capítulo 21, versículo 26, el Señor declara: «Remueve la mitra, quita la corona, esta no será la misma. Exáltense el humilde y humíllese el soberbio».
era el propio Dios, declarando que el tiempo de reinos humanos establecidos en la desobediencia había acabado. Él mismo estaba desmantelando los tronos corrompidos para, en el futuro, levantar un reino de justicia que no se fundamentaría en hereditariedad, sino en santidad. La imagen de los príncipes humillados recorrió las calles de Jerusalén y resonó por toda Babilonia. Sirvió de advertencia para todos los tiempos. Dios exige más de aquellos que recibieron más. El liderazgo espiritual no es privilegio. Es responsabilidad con rendición de cuentas. Y cuando aquellos llamados a conducir se pierden, el Señor se levanta, remueve y reinicia con los humildes. El cautiverio de los príncipes fue más que un castigo. Fue un realineamiento divino con propósitos eternos. En medio de las cenizas de Jerusalén y los gemidos del exilio, una pregunta se levantó con más fuerza que las murallas caídas. ¿Dónde está Dios? ¿Cómo conciliar la idea de un Dios justo, amoroso y fiel con una tragedia tan aplastante? El sufrimiento intenso del pueblo de Judá sacó a la luz una crisis espiritual profunda. Muchos que se habían acostumbrado a una visión triunfalista de la fe ahora se veían obligados a revisar sus conceptos. Dios no había fallado, pero la comprensión humana sobre él sí. El profeta Habacuc, ante una situación parecida, clamó: ¿Hasta cuándo, Señor, clamaré yo, y tú no oirás? Según lo registrado en Habacuc, capítulo 1, versículo 2. Esta tensión entre sufrimiento y fe no es nueva. Acompaña al pueblo de Dios desde el Edén, pero en momentos de juicio se vuelve aguda. El dolor no es solo físico, es existencial. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué ahora? ¿Por qué tanto? Estas preguntas no son señal de rebeldía, sino de humanidad. Y Dios, en su paciencia, permite que sean formuladas. No exige una fe ciega, sino una fe que, aunque gimiendo, se niega a romper con la esperanza. El libro de Lamentaciones es un ejemplo de esto. Una poesía repleta de dolor, pero entrelazada por destellos de fidelidad divina. El sufrimiento reveló una verdad profunda que a menudo se ignora en tiempos de prosperidad. Dios está presente incluso en el juicio, no como un tirano, sino como un padre que disciplina. En Lamentaciones capítulo 3, versículo 33, está escrito que no es del corazón que Dios aflige ni entristece a los hijos de los hombres. Es decir, el castigo no es placentero para Él, es consecuencia de una justicia que no puede ser negociada. Y es precisamente en este punto que la teología del sufrimiento comienza a dibujarse con más claridad. Dios no estaba ausente. Estaba purificando, estaba separando la paja del trigo, removiendo lo falso para que lo verdadero permaneciera. El sufrimiento reveló quién realmente conocía al Señor y quién solo disfrutaba de la religión. Aquellos que lo amaban de verdad, aun con el corazón hecho pedazos, continuaron buscándolo. No con oraciones ensayadas, sino con suspiros sinceros. El dolor se convirtió en altar y las lágrimas en incienso. La respuesta a la pregunta ¿dónde está Dios? Llegó lentamente, no en palabras, sino en procesos. Él estaba allí, en medio de la destrucción, sentado con los que lloraban, caminando con los que fueron llevados. No fue el autor de la maldad, sino el juez que permitió la cosecha de lo que había sido sembrado, y aún así estaba dispuesto a restaurar. El sufrimiento, para los que permanecen fieles, se convierte en el terreno más fértil para una fe madura. Es en medio de las cenizas donde ocurre la revelación más profunda sobre el carácter de Dios. No todos se corrompieron, no todos se rindieron. Incluso en medio de la idolatría generalizada y el colapso de la alianza, hubo un grupo que permaneció fiel, el remanente. Eran pocos, olvidados y a menudo perseguidos, pero estaban allí.
Sufrieron como todos los demás. Fueron llevados al exilio como sus compatriotas, pero llevaban algo diferente: esperanza. En Isaías capítulo 10, versículo 21 está la promesa. Un remanente volverá, el remanente de Jacob, al Dios fuerte. Esta promesa sustentó a los que aún heridos, aún creían. Estos hombres y mujeres no se destacaban por posición social o riqueza, sino por su resistencia espiritual. Preservaron la fe cuando todo parecía perdido. En lugar de murmurar, oraban. En lugar de blasfemar, ayunaban. No había más templo, pero había altar en el corazón. No había más sacrificio de animales, pero había entrega personal. Eran como brasas escondidas bajo las cenizas de la destrucción, listas para reavivarse cuando el viento de la restauración soplara. El remanente no negaba el dolor, lo transformaba en oración. Reconocían la justicia del juicio, pero también suplicaban misericordia. No se trataba de autopiedad, sino de intercesión. Estos fieles silenciosos se convirtieron en los guardianes de la memoria espiritual de Israel. Enseñaron a los hijos, preservaron las escrituras, mantuvieron viva la esperanza en cánticos susurrados y celebraciones improvisadas. Cuando todo decía que era el fin, creían que aún había un comienzo reservado por el Señor. Es por causa del remanente que la historia no terminó en tragedia. Fueron los eslabones entre el pasado glorioso y el futuro restaurado. Fueron semillas guardadas en el cautiverio que germinarían décadas después, cuando los primeros grupos regresaran a la tierra prometida. Su fidelidad, a menudo invisible a los ojos humanos, era profundamente valorada a los ojos de Dios. En medio del juicio, Él no eliminó a todos, preservó a los que no se inclinaron. Esta verdad permanece hasta hoy. Dios siempre tendrá un remanente. En cualquier generación, incluso en tiempos de apostasía y crisis, habrá aquellos que no se rinden. Y es a través de ellos que comienza la restauración. No son perfectos, pero están disponibles. Heridos, pero creyentes. Silenciosos, pero poderosos en la intercesión. El remanente es la esperanza escondida entre los escombros, la prueba de que, por peor que parezca, Dios aún está escribiendo la historia. Pocos conocieron el dolor tan profundamente como el profeta Jeremías, llamado desde el vientre, rechazado por su generación y condenado a vivir la destrucción que tanto trató de evitar. Se convirtió en símbolo de fidelidad en tiempos de infidelidad colectiva. Jeremías no solo profetizó el juicio, lo sintió en su piel. Sus palabras estaban impregnadas de angustia, no por falta de fe, sino por exceso de celo por la gloria de Dios. En Jeremías capítulo 9, versículo 1, clama: «Ojalá mi cabeza se convirtiera en aguas, y mis ojos en una fuente de lágrimas, para que llorara día y noche por los muertos de la hija de mi pueblo». Jeremías vio la decadencia desde adentro. Caminó entre los muros antes de que cayeran. Odiado por hablar la verdad, fue golpeado, preso, lanzado a una cisterna, y aún así no se detuvo. Su misión no era conquistar aplausos, sino anunciar el juicio y clamar por arrepentimiento. Pero su dolor fue más allá del rechazo personal. Lo que lo destrozaba era ver cumplirse, punto por punto, aquello que tanto trató de evitar. Sus ojos contemplaron el templo siendo saqueado, los ancianos caídos en las plazas y las mujeres siendo violentadas. Cada escena era un eco de las palabras que había pronunciado con el alma en llanto. El profeta de las lágrimas no tuvo el consuelo de ver la restauración en sus días. A diferencia de Isaías, que profetizó la venida del Mesías, o de Daniel, que tuvo visiones del futuro glorioso, Jeremías fue encargado de la amarga mensaje de anunciar destrucción. Aún así, en medio del dolor, también fue canal de esperanza. En Jeremías capítulo 29, versículo 11, se encuentra una de las declaraciones más conocidas de las Escrituras.
Yo sé qué pensamientos tengo a vuestro respecto, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que deseáis. Esta promesa no nació en tiempos de paz, sino en medio del cautiverio, pronunciada por quien lloraba mientras hablaba. El sufrimiento de Jeremías enseña que los verdaderos siervos de Dios no siempre son comprendidos. Sienten antes que los demás, ven lo que nadie quiere ver y cargan con el peso de la intercesión. Jeremías no fue un pesimista, fue un atalaya fiel que prefirió el dolor de la verdad al consuelo de la omisión. Sus lágrimas fueron semilla, y aunque no vio la cosecha, ésta llegó. Su nombre permaneció como testimonio de integridad en medio de la ruina. El hombre que lloró Jerusalén nos invita a mirar las ruinas con el mismo espíritu, no de derrota, sino de lamento reverente y fe resiliente. Las lágrimas del profeta cayeron en el suelo manchado de sangre, pero fertilizaron una generación futura que volvería a edificar los muros. Jeremías representa a todos los que alertan en vano, lloran en silencio y oran sin reconocimiento. Pero ante Dios, sus gemidos son registrados como alabanza, y sus palabras, aún hoy, son faro para una generación que se aproxima a tiempos difíciles. Su dolor continúa hablando y nos convoca a la vigilancia. La destrucción de Jerusalén no fue solo una catástrofe histórica, sino un espejo espiritual. Dios, al permitir que su propia ciudad fuera entregada a los enemigos, estaba diciendo algo profundo y eterno a aquellos que afirman ser su pueblo. El juicio comenzó por la casa de Dios, como afirma claramente 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17, porque ya es tiempo que comience el juicio por la casa de Dios. Antes de tratar con las naciones paganas, el Señor trató con los suyos, y este orden no fue arbitrario, fue justo. Hay un peligro real cuando la familiaridad con lo sagrado genera negligencia. Jerusalén confiaba más en su reputación espiritual que en su obediencia real. La ciudad santa se apoyaba en el hecho de poseer el templo, como si la presencia física del arca fuera una garantía automática de protección. Olvidaron que Dios habita donde hay santidad, no donde hay tradición. El Señor no es rehén de símbolos. Cuando esos símbolos se convierten en ídolos, Él mismo los remueve. La lección es clara: una alianza sin compromiso es solo fachada. El juicio no fue un acto impulsivo, sino una respuesta acumulada. Décadas, siglos de hecho, de paciencia divina fueron ignoradas. Dios usó profetas, señales, guerras menores e incluso milagros para llamar al pueblo de vuelta, pero endurecieron sus corazones. Y cuando la copa se llenó, el juicio vino, no por crueldad, sino por fidelidad a su propia palabra. Dios es amor, pero también es fuego consumidor, y su amor es tan puro que no tolera la corrupción indefinidamente. Cuando Él juzga, es porque ya ofreció todas las oportunidades de arrepentimiento. Hoy, este mensaje resuena con fuerza. En tiempos donde muchos hablan de bendiciones, pero pocos hablan de arrepentimiento, la historia de Jerusalén nos sacude. No podemos jugar con lo que es santo. El nombre de Dios no puede ser usado como capa para conveniencias. Cuando la iglesia pierde el temor, se vuelve vulnerable, no porque el enemigo sea fuerte, sino porque la presencia se aleja. La caída de Jerusalén nos enseña que no hay privilegio que nos proteja de la disciplina divina cuando ignoramos la voz del Señor. Las piedras caídas del templo aún gritan: la santidad importa. La justicia de Dios no falla, pero también nos recuerda algo vital. El juicio es también una puerta para la restauración. Dios no destruye por placer, sino para reconstruir sobre fundamentos puros. La casa de Dios necesita ser revisada, limpiada y reconsagrada. Y el tiempo para eso no es cuando llega la calamidad, sino antes. La mayor lección del juicio es que puede ser evitado cuando hay arrepentimiento sincero. Pero cuando llega, aún así, hay gracia para quien permanece firme.
En medio de los escombros de Jerusalén, donde parecía reinar solo la muerte y el silencio, había una promesa aún viva. La destrucción no era el punto final. El juicio fue severo, sí, pero no eterno. El mismo Dios que permitió la caída era también el Dios que preparaba la reconstrucción. En Jeremías capítulo 30, versículo 17, está registrada una promesa divina: porque te restauraré la salud y sanaré tus heridas, dice el Señor. Estas palabras dichas durante el exilio son como bálsamo sobre una nación herida. Dios es especialista en nuevos comienzos. Él permitió que Jerusalén fuera destruida, pero también movió reyes paganos como Ciro para permitir el retorno. El templo sería reconstruido, los muros serían levantados, la alianza sería renovada, pero nada de eso sería como antes, sería mejor. La restauración divina no es un regreso al pasado, sino un salto hacia algo más profundo. Dios estaba formando un pueblo que no dependería más de piedras o rituales externos, sino que lo buscaría en espíritu y en verdad. La verdadera esperanza brota cuando entendemos que la corrección de Dios es también expresión de su amor. Él no desechó a Israel, no rompió sus promesas, solo limpió lo que corrompía. El exilio purificó al pueblo, reavivó la fe y preparó el camino para el cumplimiento mayor de todos los propósitos, la venida del Mesías. La restauración de Jerusalén después del cautiverio era solo el presagio de una restauración más abarcadora, la salvación en Jesucristo. Los que volvieron del exilio volvieron diferentes, más conscientes, más humildes, más preparados. Ellos reconstruyeron, sí, pero también se reconectaron. La restauración física fue acompañada por una restauración espiritual, la lectura de la ley, los ayunos, los días de celebración. Todo fue renovado. El pueblo ahora sabía el costo de la desobediencia y por eso valoraba aún más la gracia de haber sido traído de vuelta. Dios no solo restauró la ciudad, restauró la identidad de un pueblo que lo había olvidado, y hoy el mensaje sigue vivo. Por peor que haya sido la caída, aún hay esperanza. Dios no ha terminado su obra. Él no nos deja en las ruinas. Para cada muro que cayó, Él tiene una piedra nueva. Para cada herida, un aceite de curación. Para cada lágrima, un nuevo canto. El Dios que juzgó es el mismo que abraza. Y aquellos que hoy lloran sobre los escombros serán los primeros en bailar entre los cimientos restaurados. La ruina no es el fin. Con Dios, la ruina es solo el terreno donde la promesa será reerguida, más firme, más pura, más gloriosa. Hay recuerdos que guardamos en el corazón, pero hay verdades que no pueden quedarse solo con nosotros. Comparte este video con alguien que necesita escuchar esto y en los comentarios cuenta, ¿qué más te marcó en esta historia? Tu voz tiene peso y puede encender fe en otros corazones. Y claro, inscríbete para continuar caminando con nosotros por caminos que muchos han olvidado, pero que Dios aún quiere revelar.